Bueno, le contamos ahora que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue increpado esta mañana mientras realizaba una visita al Hospital del Salvador. Los manifestantes pedían la renuncia del secretario de Estado. Y para conocer más detalles de lo ocurrido, tomamos contacto con la periodista Natalie Gómez. Natalie, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una situación sumamente embarazosa fue la que pasó esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Él estaba y tenía una cita concertada para visitar el Hospital El Salvador, para específicamente ir hasta una reunión con una de aquellas personas que resultó herida en uno de sus ojos y que se encuentra hospitalizada en ese recinto. Él llega, según los funcionarios que son del hospital y también los dirigentes con los que nosotros conversamos, no existió algún tipo de consenso, ¿no? Ellos no sabían que el ministro iba a ir de visita hasta allá, pero se enteran justamente cuando él está entrando, en el minuto en que todos los dirigentes y los funcionarios se encontraban en una reunión para saber cuáles van a ser los pasos a seguir en medio de toda esta crisis social, sobre todo que afecta, por supuesto, a la cartera de salud. En ese minuto se enteran y deciden ir a encararlo a través de esta llamada funa, protesta. Fue completamente espontánea, según lo que nos están diciendo a nosotros los dirigentes. El ministro ingresó hasta el hospital desde un principio. Las personas empezaron a decirle que se fuera, solicitándole no solamente que se fuera del recinto, sino que también se fuera del ministerio, literalmente. Aparecen ahí diversos carteles que son espontáneos. Uno que particularmente llamó la atención, dice asesino con delantal, por ejemplo. Fue bastante violenta y fue completamente espontánea. No solamente estamos hablando ahí de los dirigentes del hospital, sino que también de los funcionarios que estaban ahí y también de algunos pacientes. Estamos hablando nosotros de que el ministro intentó llegar hasta justamente la camilla de esta persona que él fue a visitar, que había tenido una herida con respecto a todas las manifestaciones y a las protestas que habían ocurrido. Él llega, trata de conversar con él, sin embargo la protesta siempre ocurre y trató él de tratar de dispersar quizás un poco estas voces, trató de hablar ahí con los dirigentes, sin embargo fue bien imposible hacer ese trabajo. Yo los quiero invitar de inmediato a ver un poco de ese ambiente, de cómo fue recibido él en el Hospital El Salvador. Declinan en todo lo que ocurre hoy día en la mañana. Tiene que ver principalmente con que ellos han llamado de manera insistente al ministro a conversar sobre los graves problemas que tiene ese establecimiento. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de que existe una licitación para la construcción de un hospital desde el año 2012 y que todavía no ha ocurrido nada. Estábamos hablando de un hospital que ya debería haber sido inaugurado. También, según lo que nos cuentan los propios funcionarios, se trataría de infecciones intrahospitalarias que están ahí por la baja infraestructura. Y, por supuesto, las demandas que han ocurrido a lo largo de todos estos años, sobre todo en estos últimos meses, que tiene que ver con la falta de insumos, con la falta de medicamentos que nosotros pudimos constatar el día de ayer que no se están entregando, por supuesto con las movilizaciones ahora que tienen a todos los funcionarios con grandes turnos, con salarios bajos en muchas ocasiones, con problemas que tienen que enfrentar ellos con los clientes con los usuarios de los hospitales a partir justamente de las deficiencias que existen. El ministro de Salud se retiró de este lugar en medio de todas las protestas. De hecho, él tuvo un grave problema ahí porque se subió al automóvil en el mismo auto cuando él se estaba retirando. Las personas empezaron a increparlo, empezaron a golpear el auto, lo abollaron. Escribieron también algunas frases ahí, consignas en el automóvil. Cuando él estaba tratando de salir del lugar, pasó a llevar el pie de una funcionaria de salud, su nombre es Irma. Ella afortunadamente no tiene una fractura, sin embargo fue atendida de urgencia en el lugar, tiene un problema también en su pie, va a tener que tener licencia. Eso es algo que están conversando también los funcionarios sobre los pasos a seguir, pero lo cierto es que el ministro no dijo absolutamente nada, pese a que se reunió con algunos de los dirigentes que ahí lo encargaron para explicarle el problema. Pasemos a ver de inmediato la única reacción hasta el minuto que ha tenido el ministro, que fue en una radio, en la Radio Agricultura específicamente, donde habló justamente de qué fue lo que le había sucedido hoy día a la mañana. Se organizó espontáneamente una manifestación de rechazo, de funa, de ira, que fue bastante intensa y extensa, mucha gente del hospital, pero insisto, es parte del trabajo. No es fácil. Empezaron a rodear su auto, a mover también el auto donde usted estaba. Sí, claro.
a golpearlo, a moverlo, a tratar de que no avanzara, un intento de darlo vuelta también. ¿Sintió miedo? Pero no, es una cosa que ha ocurrido tantas veces. Es una cosa que en realidad ya le ha ocurrido en otras ocasiones al ministro de Salud. Nosotros estamos hablando de que esto ocurrió, por ejemplo, en el Hospital Van Buren. También hay diversos hospitales que están manifestándose con estos funcionarios de la salud porque ellos dicen que en realidad tienen múltiples problemas. El Hospital El Salvador ha sido, por ejemplo, uno de los íconos. Por ejemplo, algunas de las personas que han sido heridas durante las manifestaciones han ido a parar allá, sobre todo aquellos que han sido heridos en sus ojos. Ellos no dan abasto con esta situación, dicen que han tratado de conversar en múltiples ocasiones con el ministro. Hoy día, y hay una ahí de las imágenes, si es que ustedes nos pueden apoyar, el ministro estaba justamente en esta especie de funa, estaban todos diciéndole que se fuera, que se retirara, gritándole literalmente sinvergüenza. Se acerca un dirigente, que es uno de los dirigentes médicos del lugar, para explicarle por qué todavía no está terminado este hospital, que ya debería haber sido inaugurado. ¿Por qué, si es que han solicitado tantas veces un aumento en el presupuesto, considerando la gran cantidad de personas que van hasta el Hospital El Salvador, todavía no pasa nada? ¿Por qué no hay insumos? ¿Por qué hay falta de especialistas pese a ser un hospital tan grande y ellos mismos tienen muchas veces que hacer turnos de 24 horas para poder suplir la falta de personal? Por lo tanto, estamos hablando nosotros de un problema grave que lamentablemente se replica en todos lados. Ayer nosotros estuvimos visitando también otros hospitales donde no les entregan los medicamentos a los pacientes, donde están atendiendo solamente hasta la mitad del tiempo. Sabemos que hay un problema, literalmente una crisis social que hace que los funcionarios se tengan quizás que ir más temprano por problemas de transporte, pero lo cierto es que la salud definitivamente ha quedado en evidencia, es la cartera más abandonada. Si bien se tomaron en cuenta algunas de las medidas, por ejemplo, como este fondo de medicamentos, también seguro de catástrofe, lo cierto es que son medidas que ya habían sido presentadas 3 semanas antes con respecto a lo que significó todo este estallido de la crisis. Por lo tanto, estamos hablando de una cartera que tiene que ser solucionada porque abarca definitivamente a todos los chilenos sin ningún tipo de condición social ni monetaria. Yo los quiero invitar a continuación a ver un poco lo que están pensando y diciendo también los pacientes y también un dirigente médico del Hospital El Salvador. Yo estaba aquí hasta las 4 de la mañana y llegaba a las 4 de la tarde, estaba a las 4 de la mañana. Hasta las 4 me ha amanecido. Para mí siempre ha sido mala la atención. Porque miren, ve a atender a los adultos mayores primero, los dejan de un día para otro. Eso no es correcto. Y aunque haya esta cosa que está pasando, siempre va a ser igual. La razón social, los ricos y nosotros los pobres, no hay esperar. Ya son personas adultas mayores, necesitamos, no tenemos eso para andar todos los días saliendo, ni cosas por el estilo, horas y horas. Imagínate, yo llegué a las 9, me fui a las 2 de la tarde y ya llegué a puro tirarme en la cama, mi cansancio y mi cuerpo no me da. Nosotros no teníamos información de que venía el ministro, había una asamblea de todos los gremios acerca de la contingencia actual, acerca de la información de cómo proceder y de las manifestaciones que estamos haciendo a nivel del hospital, y justo a la misma hora llega el ministro al hospital sin nosotros saber, por lo tanto se votó rápidamente y fueron todos los funcionarios a encarar al ministro que no se haya presentado antes. Se ha llamado varias veces al ministro al hospital para poder ver las complicaciones que tiene el hospital en estos casos. Protesta, funa espontánea que definitivamente no va a terminar. No sabemos si esto significa si el ministro va a seguir visitando a aquellos heridos, por ejemplo, por perdigones, pero lo cierto es que esto es parte, quizás una de las razones de todo este estallido social. Muy bien, Natalie, muchas gracias.